Ok, buenas tardes. Yo creo que podemos ir empezando. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a dar inicio con este seminario. Voy a presentarles a Diego Macouzet. Diego Macouzet es el gerente comercial de Grupo Mac. Con más de 10 años de experiencia, Grupo Mac se ha consolidado en la península de Yucatán como una empresa mexicana especializada en el tratamiento de madera. Proveen a la industria hotelera y de construcción con productos maderables de alta calidad. Actualmente importan pino amarillo del sur, pino ponderosa de Estados Unidos y también cuentan con otros productos como madera rolliza, triplay marino y triplay ignífugo. Han realizado grandes proyectos en hoteles, centros de convenciones, andadores de playa, parques, muelles, delfinarios, entre otros. Y bueno, le doy la bienvenida a Diego para que él le siga comentando más sobre Grupo Mac. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Hola, Tania. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Y pues bueno, voy a compartir la pantalla para empezar con la presentación. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. No, sí, hasta sí, hace cuenta que de mañana, por decir, de jueves 10, ya se brinca hasta el lunes. ¿Listos? Listos. Bueno, pues como bien presentó Tania, les agradezco la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Diego Macouzet, de Grupo Mac. Grupo Mac es una empresa que lleva más de 35 años en el mercado del estado de Quintana Roo. Todo empezó hace 35 años en la ciudad de Cancún. Por eso les pongo la imagen de lo que, para aquellos que han venido a Cancún ya lo conocen, para los que no, pues bueno, para que vean qué bonito lugar. Y pues bueno, todo eso comenzó hace 35 años, ¿no? El día de hoy yo les voy a platicar de la unidad de negocio. Grupo Mac se divide en 5 unidades de negocio. La que vamos a platicar el día de hoy es Madera Mac. Y como bien dijo Tania, Madera Mac es una empresa que se especializa en el tratamiento de madera bajo el sistema Betel, que viene siendo presión, vacío, presión en autoclave. Esto es utilizando el preservante CCA, que viene siendo arsénico, cobre y cromo. Y también se puede impregnar este tipo de maderas con retardante de flama. En la actualidad lo estamos impregnando con un retardante de flama que se llama Catch Fire. En esta empresa contamos más de 14 años de experiencia y pues bueno, ¿no? Suministramos a prácticamente toda la península de Yucatán y otras ciudades del país que más adelante les daremos a conocer. Esta es una de nuestras plantas impregnadoras que se sitúa en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Esta tiene más de 40 pies de largo por 2 metros de diámetro. Cada tanque de concentración tiene 14,000 litros de preservante. Contamos con 2 estufadoras para el secado de madera. Esta es una de ellas. Y esta es la planta. Esta planta tiene 20 pies de largo. Con esta empezamos pues ya cuando fue el inicio de esta unidad de negocio. Fue la primera planta que tuvimos. Y en la actualidad esta la usamos para procesos de madera que va dentro del agua de mar, ya que la concentración para poder realizar estos tratamientos tienes que subir mucho la concentración del preservante de madera. Entonces esta es la que utilizamos para este tipo de proyectos, para usos marinos. Y tenemos una tercera planta impregnadora de triplay. Aquí viene un poquito más de tema técnico. Esta planta tiene capacidad de 7 metros cúbicos de madera en un solo proceso. Y pues bueno, en este tipo de autoclaves podemos procesar vigas de pino americano, tablones de pino americano, postes, y el principal uso de esta madera es para muelles, decks, barandales, palapas y otro tipo de aplicaciones que más adelante les voy a compartir. Bueno,
Nuestros principales productos que utilizamos o que comercializamos es pino amarillo del sur. Este lo estamos importando de diferentes aserraderos de Estados Unidos. Tenemos lo que es lo importamos en calidad 1 Prime, en calidad número 1, en grado número 2 y los diferentes formatos, ¿no? Que viene siendo tablón, viga, polines y barrotes. También procesamos lo que es madera rolliza. Esta se corta en los ejidos del estado de Quintana Roo y ejidos autorizados por Semarnat, porque cada madera que nos llega en nuestras instalaciones debe tener su guía de reembarque forestal. Y también procesamos lo que es el triple marino, que viene siendo con el mismo tratamiento con CCA, y el triple ignífugo. Ese triple ignífugo es impregnado con retardante de flama y cumple con los requerimientos del código de la ASTM E84 como tipo A. O sea, es una muy buena calificación para este tipo de materiales, ¿no? ¿Por qué usar la madera tratada? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, nosotros estamos en la zona de Quintana Roo, donde estamos expuestos a mucha humedad, a mucho calor. Entonces, pues se da mucho el daño de la madera, ya sea por hongo de pudrición y o ataque de insectos xilófagos, ¿no? Entonces, pues muchos de los hoteles, obras, departamentos, a los 2 o 3 años, a veces antes, a veces después de haber hecho su instalación, pues presentan problemas severos y degradación de la madera. Con la madera tratada, con este preservante, te evitas estos problemas por más de 20 años, ¿no? Existen diferentes riesgos de impregnación que más adelante los vamos a tocar, pero bueno, esa es una de las ventajas de utilizar este material. También la madera se puede utilizar, si la madera está tratada a riesgo 5, que es el máximo grado de impregnación, que viene siendo 40 kilogramos por metro cúbico, esta madera se puede utilizar dentro del agua de mar. Como pueden ver en esta imagen, es un parque acuático en la ciudad, en el estado de Quintana Roo. Y de las ventajas que tenemos con este material es que se puede pintar y barnizar, ¿no? Porque pues, obviamente después del proceso de impregnación la madera queda verde por el uso del cobre y cuando tiene contacto sale de la cámara al momento de secar, se oxida y se pone verde, ¿no? Pero una vez que pasa por el proceso de secado en cámara, tú la puedes pintar o barnizar o darle el color que tú requieras. O sea, no es un impedimento. También el uso de la madera tratada pues ayuda, ¿no? a combatir la deforestación de nuestros bosques. Pues al tener este tipo de tratamiento la madera va a durar muchísimos años. Como les decía, toda la madera que cortamos localmente, que entra y sale de nuestras instalaciones, viene con una guía de soporte de Semarnat. Y estamos impregnando, todos estos procesos de impregnación se rigen de acuerdo a la norma mexicana C322, la última actualizada fue en el año 2014, y obviamente nos basamos y regimos de acuerdo a esta norma, ¿no? Es decir, nosotros no inventamos el hilo negro. Esto se inventó en el año 1934 por los americanos, que empezaron a ver opciones de cómo hacían para preservar tener mayor durabilidad en sus maderas, y pues bueno, fue que llegaron después de muchos años de investigación, llegaron a este tipo de tratamientos. Ahora bien, les voy a presentar la diferente línea o gama de productos que manejamos actualmente. Tenemos la madera sólida, que es pino amarillo del sur, pino ponderosa, pino nacional. Como les mencioné anteriormente, esto puede ser en diferentes formatos, ¿no? Puede ser en tabla, en tablón, en viga, en polín, en poste, etcétera. Tenemos madera de ingeniería. Este es un proceso, un proyecto muy interesante que trabajamos sobre pedido. Es decir, tú impregnas el triplay, ya sea ignífugo y o triplay marino, y obviamente lo mandas a cortar y le pones una chapa de salam o a cualquier madera de la región de maderas finas. Puede ser salam, puede ser pucté, puede ser zapote, y con la chapa puedes hacer el piso de ingeniería y te dura mucho tiempo, ¿no? Porque detectamos que era un problema mayor en
en la hotelería y también en departamentos. Entonces, con este tipo de aplicación, puedes tú tener un piso de ingeniería muy bonito y el subsuelo, que es muy húmedo, pues ya no tienes el problema de insectos. Tenemos la madera rolliza, que es la que les comentaba, que esa se corta localmente. Esta la procesamos a partir de diámetros de 1,5 pulgadas, en 3 pulgadas, 4 pulgadas, por diferentes largos, hasta 6 metros de largo. Obviamente, en giles, los giles son muy delgados, la base es de 1,5 de diámetro y la punta pues tiende a adelgazar un poco más, ¿no? Porque es madera rústica, o sea, no es madera cúnica. Entonces es diferente. Más adelante van a ver qué tipo de aplicaciones hacen aquí en la zona. Tenemos el triple ignífugo. Ese triple ignífugo, como les comenté, también está impregnado en cámara con un retardante de flama que se llama Catch Fire. Y pues también se está comercializando en diferentes proyectos del interior de la República Mexicana. Y tenemos lo que nosotros llamamos triple marino. Este triple es impregnado también bajo el sistema Betel. Y pues bueno, se puede impregnar en formato de 12 milímetros, 15 milímetros y 18 milímetros. Bueno, es muy importante mencionarles que nuestros principales proveedores en lo que es la madera sólida, que son tablas, tablones, todo lo que es pino amarillo del sur, vienen de aserraderos de Estados Unidos. He acompañado en diferentes misiones comerciales que hemos hecho Estados Unidos para visitar aserraderos, donde nos han enseñado del origen, ¿no? Desde el corte, cómo procesan, cómo secan, cómo cortan, y pues obviamente para poder traer la mejor materia prima, pues obviamente teníamos que ir al origen, y pues bueno, fue un viaje muy productivo, y pues bueno, ya tenemos varios años importando la madera, y pues nos ha funcionado muy bien. Los puertos comerciales con los que nosotros trabajamos actualmente, como pueden ver, la madera la importamos ya sea por Puerto Progreso en el estado de Yucatán o por Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo. Este es el que está aquí en verde, viene siendo el estado de Quintana Roo. Aquí en la punta estamos en Cancún. Como les mencioné, la planta de tratamiento de madera la tenemos en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, que viene estando en el centro del estado. Pues para que más o menos se den una idea de nuestra ubicación. Y también hemos exportado madera a diferentes islas del Caribe a través del puerto de Puerto Morelos. Tenemos actualmente, un segundito. En la actualidad tenemos clientes que enviamos madera desde diferentes ¿cómo se llama? Compañías de transporte en diferentes estados de la República, ¿no? Que enviamos triple marino, triple ignífugo, tablas, giles, en diferentes estados como Nuevo León, como es el estado de Veracruz, Puebla, Querétaro, ahorita está consumiendo mucho triple ignífugo, Jalisco, Sinaloa, y pues bueno, a pesar de que estamos algo retirados, pues bueno, es muy interesante ver cómo en otros estados de la República también están consumiendo nuestros productos, ¿no? Bueno, como bien saben, estamos nosotros en el estado de Quintana Roo y les comenté que existen diferentes aserraderos de madera. Aquí se dan muchas maderas duras y que también tienen muy buenos usos y aplicaciones en las diferentes construcciones. Y uno de los que se utilizan más en los muelles viene siendo el zapote. El zapote es una madera muy densa, muy dura y muy fácil de conseguir aquí en el estado de Quintana Roo y a muy buenos precios. Entonces, a pesar de que hemos llevado varios años intentando meter lo que son postes marinos, pues la verdad es que ha sido complicado porque sí, en esa aplicación, para competirle localmente en precio, a pesar de que el beneficio es mucho mejor utilizar y mucho más durable utilizar el poste de pino marino contra el zapote, pero bueno, poco a poco ahí vamos ganando terreno y pues seguiremos haciendo nuestra lucha día a día, ¿no? Y para que se den una idea, esta es una aplicación de un poste marino contra un poste que se instalaron al mismo tiempo, como el poste de zapote al final del día, que a pesar de que es muy denso dentro del agua de mar, sigue siendo pues
absorbido por diferentes agentes silófados marinos, ¿no? Que son perforadores marinos que se lo van pues, carcomiendo, y el poste de pino que está impregnado a 40 kilogramos por metro cúbico, pues al final del día es un poste que te puede durar más de 20 años y no le va a hacer, ningún organismo marítimo le va a poder, marino, perdón, le va a poder hacer algo, ¿no? Este es otro de los ejemplos de las aplicaciones de los postes. También el 90% de las palapas las hacen con madera de la región, sin tratar. Aquí pueden ver un ejemplo de una palapa. Y pues bueno, ya esta fue la primera palapa que se hizo en el 2017 con postes de pino. Y pues bueno, el cliente lleva ya varios años contento. Y lo que logró, la madera, esta palapa anteriormente era de madera dura, pero se empezó a ladear por el peso del zapote y de la madera, de las encañaduras de madera dura. Entonces, por el peso, tuvieron que retirarla toda, y una opción fue usar postes de pino con madera tratada, ¿no? Y pues bueno, están contentos, al final lograron tener la misma palapa, pero con menos peso. Entonces aligeraron la carga y pues bueno, el resultado a la fecha es muy bueno. Este es un ejemplo este es un ejemplo de un poste en un hotel. Aquí, como les decía, también el poste de madera zapote de la región tiene sus bondades. Este es fuera del agua, pero es un poste que tenía que cruzar más de 7 metros de largo. Entonces, este poste se trajo de diferentes aserraderos, se le suministró al hotel y ya lo instalaron de 7 metros de largo, y ya lo demás fueron maderas de maderas tratadas, ¿no? Aquí pueden ver ya los bayos, que son los que vienen, los travesaños, y ya después cómo vienen los tablones de pino americano. Ahora bien, les voy a hablar del triplay ignífugo. Este triplay ignífugo viene siendo un triplay de pino. Nosotros utilizamos calidad BC, ya que nuestros clientes lo utilizan para diferentes instalaciones, ya sea dentro de cocinas, de hoteles, para muebles. Entonces tiene que tener muy buena calidad. El formato viene de 1.22 por 2.44 y espesores de 12, 15, 18. El tratamiento que se le da viene siendo también vacío, presión vacío, con catch fire, y este triple fue evaluado por el Southwest Research Institute, ubicado en San Antonio, Texas, y sigue el procedimiento de la norma ASTM, ¿no? Y obtuvo la clasificación tipo A. Entonces eso fue muy bueno para este tipo de material, y pues obviamente poco a poco pues va ganando mercado. Y pues bueno, aplicaciones, este es un ejemplo, no pueden ser carpintería en general, muros, cocinas, puertas, etcétera. Bueno, les voy a hablar de triplay marino. Este viene siendo similar, es triplay de pino, calidad BC. Y igual viene siendo las mismas medidas, 1.22 por 2.44, los espesores. Y aquí el tratamiento que lleva, en vez de retardante, viene siendo con CCA, a 9.6 kilogramos. Las aplicaciones, pues viene siendo igual, ¿no? Estructura de muebles, carpintería en general, pisos, plataformas petroleras, torres de enfriamiento, que más adelante vamos a ver. Este es un hotel que tenía todo el bastidor ya echado a perder por termita y insectos. Entonces lo que se le suministró al hotel prácticamente fue que tuvieron que retirar todo lo que tenían dañado, y pues bueno, usaron barrotes de pino tratado americano, encima triplay tratado, y ya después la duela, ¿no? Este es otro ejemplo de lo que se puede hacer con el triplay tratado. Este es desde el origen en carpintería, cómo lo cortan, luego cómo lo van pintando, y al final esta cuarta imagen es un hotel de lujo en la Riviera Maya. Y pues bueno, ¿no? Viene siendo un triplay que está expuesto a diferentes cambios de clima, humedades, y pues que te va a durar mucho, y que en la parte estética le puedes dar el acabado que tú requieras. También se utiliza mucho este tipo de triplay y fajillas y barrotes para lo que son torres de enfriamiento por las altas temperaturas y cambios de humedades que puede aguantar la madera. Entonces esto lo utilizan mucho, y por eso es que
diferentes empresas en el centro y pacífico del estado la consumen. Y pues bueno, aquí venimos ya, y les voy a hablar de los usos y aplicaciones en la zona, de lo que son los tablones de pino amarillo del sur. Estos son delfinarios que de diferentes locaciones, de una empresa en particular que tiene varias locaciones aquí en el estado, desde la ciudad de Cozumel, Isla Mujeres y en diferentes hoteles de la Riviera. Y pues bueno, aquí pueden ver, ¿no? Como poco a poco van cambiando por ese tipo de material. Bueno, ya llevan muchos años, pero bueno, siguen comprando. Y pues bueno, este fue un muelle que se hizo en la ciudad de Cozumel, que tenía más de 1,000 metros cuadrados. Aquí utilizamos el tablón de pino amarillo del sur, de 16 pies de largo, y pues bueno, ya lleva también más de 6 años en la zona y va súper bien, ¿no? Ese es el parque que les mencionaba, también mucha madera la fueron cambiando ya tanto por barandales de la región impregnados como de tablones. Y aquí algo muy interesante es que las mesas donde se sentaban anteriormente eran de madera zapote. Entonces, en su operación, este parque tiene alrededor de 3,000 sillas. Su operación del día a día de estar moviendo de un lugar a otro, el zapote, aunque sean sillas, pues sigue estando muy pesado, ¿no? En cambio, ya con este material, aparte que te va a durar más tiempo, en el tema operativo, pues lograron bajar los tiempos y movimientos y también pues que fuera más accesible para su personal. Estas son otras aplicaciones que se pueden hacer, como pueden ver, estas escaleras bajan al mar, un hotel de la ciudad de Cozumel, y pues aquí hay más ejemplos, ¿no? Desde decks de alberca, decks de playa, o sea, el uso es infinito. Este proyecto tiene apenas un año, se hizo también en otro parque de la Riviera, y igual, aquí pueden ver los postes marinos a 40 kilogramos. Luego viene todo, bueno, no lo logran ver, pero hay todo un bastidor de vigas abajo y ya posteriormente lo que son los tablones de pino amarillo, ¿no? Y ahora bien, esto es de la madera rolliza de la región, que vienen siendo giles, bajareques, encañaduras. Este es un hotel de Puerto Morelos, que si logran ver todo este pergolado, más esta parte de acá, son 500 metros cuadrados. Usaron más de 5,000 giles en este proyecto, y también los separadores entre habitación y habitación, como pueden ver en esta imagen. Y pues bueno, aquí estuvo este hotel de apertura, creo que hace un mes aperturó, y pues bueno, estamos muy contentos con este proyecto. Este es un parque temático que se hizo hace varios años, en un hotel de Riviera Maya, y bueno, aquí toda la estructura era de PTR, pero bueno, todo se forró con tablones de pino americano, que aparte de las bondades y ventajas del uso de pino amarillo del sur es que es de uso estructural, o sea, tiene bastante resistencia, sobre todo para este tipo de aplicaciones, ¿no? Aquí les voy a compartir un pequeño video muy breve de lo que fue ese proyecto para que logren ver la magnitud. También se utilizó mucha madera de la región para lo que son los barandales. Y pues bueno, eso es lo más relevante. Voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya me estoy pasando de mi tiempo. Este es un parque que se llama, bueno, parque que está en Puerto Morelos. También todo lo que son barandales y andadores de puentes, los andadores son fabricados con tablones de pino americano,
y todos los barandales de madera de la región, ¿no? Que vienen siendo giles y bajareque. Y pues bueno, esos son nuestros principales clientes. Que en su mayoría, muchos son hoteles. También contamos con diferentes clientes que son constructores o instaladores o desarrolladores. Pero bueno, prácticamente eso es lo que estamos haciendo aquí en el estado de Quintana Roo. Y pues bueno, para mí ha sido un gusto estar con ustedes, platicarles un poquito de lo que es Madera Mac y también promoviéndoles un poquito lo que es el estado de Quintana Roo, ¿no? Como pudieron ver, hay cosas muy, muy padres. Yo los invito a que si no conocen Cancún o Playa del Carmen o alguna de las ciudades, vengan a conocerlo y la van a pasar muy bien. Y pues bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda, preguntas o estoy aquí para servirles, ¿no? Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Bueno, De y nada. si alguien tiene alguna duda, por favor, no sé, puede quitar quitar su micrófono de mute y nos puede decir cualquier pregunta que tengan. Yo sí, Tania, para Diego Hola, una Gerardo. pregunta. ¿Cómo le hacen, Diego, para mantener la madera sin que se raje? Mira, ese es un gran reto. Al final del día, el tratamiento que se le da a la madera con el preservante no libra, digamos que no protege a la madera contra la degradación del sol, ¿no? Lo que viene siendo el Ujú. sol le va a pegar, pues, hablemos de la ciudad de Cancún, ¿no? Le va a estar pegando pues, varias horas del día y viene siendo como la piel del ser humano, ¿no? Conforme le pegue el sol, esta madera va a ir rajando. Cuando llueva, va a absorber, esas rajaduras van a absorber el agua y van a ir cerrando. Y es un juego constante que va a estar haciendo la madera y es algo que no se va a poder evitar. Están las opciones, sobre todo madera que va a estar expuesta a muelles o andadores. Si es una madera del interior que no le va a dar el sol, definitivamente no vas a tener ese tema de juego de rajaduras, ¿no? Y lo que también recomendamos nosotros a nuestros clientes, que es, bueno, pueden pintarla, pero volvemos a lo mismo. A los 6 o 7 meses el sol va a carcomer toda la pintura, entonces tendrías que volver a pintar. Solo que lo que la mayoría hace es no pintarla, hablándote de los delfinarios, de los parques, de algunos hoteles, la mantienen en el color natural y pues bueno, están conscientes de este tema natural de la madera, ¿no? Fíjate que yo tengo un problema. O sea, yo estoy haciendo un complejo en la Ciudad de México y Uh estoy colocando cerca de 1,000 metros cuadrados de deck de madera Ok. termotratada, digo, madera tratada a presión. Ujú. Me lo hicieron directamente de Estados Unidos y la verdad es increíble la serie de problemas que traigo ahorita. Entonces yo Tú decía, a la ver si tú, comparaste, lo que es bien importante, lo que nosotros hacemos, si te diste cuenta en la presentación, nosotros comparamos la madera de importación de pino amarillo, dependiendo de la la calidad, tratas tú. pero tiene un porqué. La madera ya llega estufada a un grado de contenido de humedad inferior al 18%. Entonces, la O sea, a ti te llega la procesamos madera al estufada, 18%, sí, ya estufada al estufada. 18%, y tú Entonces, la después metes de a tratar. ajá, directamente. Después de tratar, la volvemos a regresar a cámara para que vuelva a bajar Ujú. su contenido de humedad. Muchos no lo hacen, muchos se impregnan y la secan al sol después de 6 o 7 o 8 días, cargan y vámonos. Eso lo puedes ¿Y hacer tal vez con vigas o otro material, ¿no? Pero con lo que son tablas de deck, sí secamos porque le hemos disminuido muchísimo ese problema. Sí llega a haber a lo mejor algo de rajaduras, pero no como en su principio, ¿no? Sí le hemos disminuido ¿A, bastante. a cuánto lo bajas después del tratamiento? Lo ¿A cuánto la regreso a dejas la 18, madera? O 18, sea, 17, 18. regresas a 18 después del tratamiento, Sí, de obviamente al la, momento de que la- tú le impregnas, le inyectas, pues sube, obviamente, sí. sube humedad y peso. Sí, fíjate, yo estuve en el hotel Mayan Palace de aquí de Acapulco y Ujú. tenía ese piso y duró muchos años, pero sí estaba muy rajado, muy, Ujú. muy, muy reventado. Ok. Ahora que me ha pasado esto a mí, pues porque tengo el problema de resolver este tema, pues haz de cuenta que colocaba la madera y con estos calores que hubo hace
unos meses, a los 7 días ya tiene la madera reventada, Ok. reventada. Entonces, Chécate, toda la madera de importación trae un sello. Revisa bien el ujú, sello y ahí te deben venir las especificaciones de cuál fue el tratamiento que se le hizo a esa madera, ¿no? ujú, sí, Entonces, ahí puedes ver si yo sí tenía, fue estufada después o no. sí, yo tenía la esperanza de que me comentaras cómo combatías el tema este de la rajadura, porque sí, vamos, toda la madera se raja, aún el IP o madera del sureste, que es de la región, Sí, también se logra rajar, ¿no? Por la pérdida sí, de sí, sí. humedad natural que tiene la madera. Pero, pero en particular el pino, la rajadura es mucho más brutal, más ¿Qué tipo extensa. de...? Sí, sí, eso es una realidad. Tienes que ver qué tipo de pino es, ¿es tipo pino Pino amarillo? amarillo, pino Pino amarillo amarillo. prime, Ok, sí, prime. Ok. sí. Sí, pues ese sí debió haber venido estufada. Bueno, no sé si Y, después de impregnar le tienes que revisar ese punto porque sí disminuye mucho. y fíjate que también conseguí un pino aquí en Guadalajara igual, Ok. impregnado. Se ve mucho más parecido al tuyo porque en Estados Unidos creo que no hacen el CCA, hacen otro diferente, yo creo que Lo acrílico lo eliminan. producen y lo venden, pero ellos utilizan otros preservantes, ¿no? Como el ACQ y otros más. Sí, y aún así también tuve el tema, bueno, yo estoy usando unos aceites ahorita de rubio y unos aceites de Wokka y unos aceites de Bona para encontrar cuál es el más adecuado para ver cuál es el más adecuado de protección de la madera. También me puse a buscar porque aún así las puntas de la madera te iba a pedir la recomendación que me recomiendas colocar en las puntas de la madera. ¿Ves que le chupa más ahí el tema de la humedad? Quería preguntarte si tienes algún producto que nos recomiendes para colocar en las puntas de la madera ya Pues que lo mira, cortas. con el aceite lo que vas a hacer es como vas a hidratar la madera y vas a hacer el efecto que te estoy diciendo, ¿no? Va a ir cerrando y eso te puede funcionar, pero sí lo tienes que estar haciendo constantemente, porque pues obviamente viene el ciclo del día siguiente, el sol y todo eso se va a ir evaporando, Aceite en los ¿no? costados también. Ujú. Sí, sí, lo mismo. Lo que hacen muchos para transportar la madera de otras partes es, si te has dado cuenta, en tablones y tablas, ponen como un tipo de cera en las puntas, porque pues obviamente al momento que sale del aserradero y tú la vas transportando, pues también te vas enfrentando en la carretera en diferentes cambios de temperatura, puede tocarte frío o Correcto. calor, entonces ponen ese tipo de cera que a veces es de color amarillo, azul, para que pues obviamente por las puntas es donde absorbe mucha humedad o pierde humedad. Entonces, pero bueno, obviamente en una aplicación ya de un deck final, pues no creo que, todo depende de la aplicación, ¿no? Que le vayas a dar. Si el cliente Ujú. final quiere ver ese acabado, pues te va a ayudar, pero a lo mejor el cliente no quiere ver ese tipo de detalles en las puntas. Sí. Y una última pregunta, Diego. Sí. ¿Tú puedes dejar el producto así sin ningún acabado y te funciona bien? Sí. ¿O es obligatorio ponerle algún acabado? No, no, como te lo mencioné, muchas de las fotografías de los proyectos que viste lo dejan sin acabado. Lo único que va a pasar en el paso del tiempo es, volvemos a lo mismo, el sol Grisáceo. va, Ujú. va, va a ir perdiendo el color verde generado por el cobre. Ujú. Entonces va a ir perdiendo esa tonalidad verde a un poco más claro. Grisáceo, Pero ¿no? la parte, sí, es correcto. Que a algunos hoteles les gusta, algunos lo que hacen es, ya pasado esa etapa, pues ya proceden a pintar. O sea, dependiendo mucho el tipo de hotel. Hoteles en Tulum lo dejan, parques acuáticos lo dejan, algunos hoteles ya en operación, pues le ponen un acabado de wax o alguna otra marca de pintura, ¿no? Flow también utilizan mucho. Ok, y perdón, la última pregunta. Hablabas tú de 40 kilogramos por metro cúbico en la cantidad de producto, ¿verdad? Para la que van inmersos en el agua. Sí, es la concentración. Bueno, tú tienes que concentrar, no sé si vieron en las imágenes que les mostré los tanques Sí. los tanques del autoclave. Cada tanque tiene Ujú. 14,000 litros. Aquí está, mira. Cada uno de estos tanques tiene 14,000 litros entre agua y preservante. Entonces tú tienes que, obviamente hay unos equipos especiales para ver la medición de la mezcla. Y obviamente es una cantidad bastante alta con la que tienes que
que calibrar la mezcla para poder lograr los 40 kilogramos por metro cúbico. Y para Obviamente un en la deck madera, normal, un deck normal, como va a estar expuesto a la intemperie, sol, sí, sol y agua cíclico, se recomienda 9.6 kilogramos, que viene siendo riesgo 3, que es lo que la mayoría en la zona usamos, ¿no? 9, ok, o sea, una cuarta parte 9.6, casi, 9.6. sí, Ok, Diego. Te agradezco sí. todo tu No, apoyo y no, tu de nada. información. A tus Gracias. órdenes y cualquier cosa, ahí creo que Tania tiene mi contacto. Si más adelante surgiera alguna duda o algo, pues con todo gusto puedes Sí, escribirme o marcarme y más puedo, no sé, platicar más a fondo del tema, ¿no? te agradezco, gracias, Diego. Nada. Gracias, Gerardo. Ángel, si Ujú. quieres hacer tu pregunta. Mm, Gracias, Tania. Bueno, Diego, gracias por tu presentación. Soy Ángel Grosso, de Gracias. Industrial de la UNAM. Ahí tenemos tecnología de la madera. Y te quería preguntar algo, pero solo para complementar las preguntas que te hicieron, nada más recordar que el tema de la higroscopicidad en la madera es el punto más importante en cualquier construcción o cualquier elaboración o uso de la madera. En Cancún, en esta zona, el 18% es lo que se maneja porque son estados muy húmedos, pero Sí, Guadalajara o Ciudad de México, y sobre todo en época de secas, la humedad relativa es otra y el punto de equilibrio tendría que estar relacionado con esa humedad relativa. Entonces, normalmente para que trabaje mejor la madera, no tenga tanto movimiento y rajaduras, debe estar estufada pues entre un 8 y 12%, que es muy, muy diferente. Y claro. lo bueno en el caso tuyo para evitar que se hubiera rajado es no exponer al sol, porque cuando se seca, seguramente como dice Diego, la madera te llegó húmeda, porque el secado o estufado después de la impregnación es igual de importante, porque si no sigues teniendo madera húmeda y además un buen estufado, ¿no? Nada más para complementar y bueno, también te puedes acercar a Comaco o a nosotros, también tienen los contactos para asesorías en relación a esto de qué es la tecnología de la madera. Diego, estas maderas latifoliadas de la región, como el zapote o jabín y algunos otros que mencionaste, eh, no se pueden impregnar especialmente el duramen, el hardwood, ¿no? Porque Es correcto. ni siquiera en las coníferas el hardwood, que es el duramen, es tan denso que no entra la impregnación. Eh, y depende mucho de la edad de los árboles, qué cantidad de Sí. albura en relación al duramen tienes. Algunas de estas maderas de la región que ustedes comercializan, ¿también las impregnan? No, esas especies que mencionas, un árbol adulto, un zapote, un jabín, en su principio sí lo intentamos, pero de fin no le hicimos absolutamente nada. Entonces, lo dejamos por la paz, en diámetros mayores, ¿no? Entonces, Así no. es. Sí, no. Y supongo que hay algunas otras de las mismas latifoliadas tropicales que también son de menor densidad. Hay hasta, vamos, Sí, hasta la ceiba, que tiene una densidad esporosa y que también se puede impregnar. Algunas otras supongo que sí las impregnan. claro, que ya son diámetros menores, de 1,5 pulgadas, de 3 pulgadas hasta 5 pulgadas, y vienen siendo maderas tipo palo de rosa, algunas especies que ya tenemos identificadas, que son, obviamente también pasan por un proceso de secado previo y posteriormente impregnado, ¿no? Pero sí, esas son las que son, como quien dice, las que se pueden impregnar, ¿no? Las otras son muy, muy duras y no se les hace nada. Bueno, gracias. Y por último, espérame. Bueno, no es cuando haces decks y estás atornillando con madera tratada con plomo, cobre y arsénico. Una pregunta, creo que no es recomendable usar tornillería con acabado amarillo, ¿no? Y lo Tropicalizado. que, lo que recomendamos aquí y ya ha funcionado hasta el momento viene siendo acero inoxidable en su mayoría. Que obviamente nosotros suministramos, ¿no? Nosotros recomendamos a los instaladores, a los clientes, al cliente final, ese tipo de recomendaciones. Al principio como que hubo clientes que no hicieron caso, le ponían el herraje convencional y pues bueno,
Ahí ves como al paso de los meses se va oxidando, al final del día se va oxidando el herraje y pues obviamente el barandal se cae, entonces hasta que ya, ha sido muy cultural este tipo de trabajo de ir como compartiéndole al cliente todo esto y pues bueno, ya llevamos aquí varios años en la lucha y sí, definitivamente yo recomiendo que sea acero inoxidable, que al final del día no encarece muchísimo el proyecto, ¿eh? A veces piensan que, es que es carísimo y a veces hemos visto comparativos y viene siendo algunos pesos por metro cuadrado o metro lineal, que realmente no es la diferencia y sí hace la diferencia de no hacerlo. Sí, vale la pena. Y bueno, ¿impregnan ustedes también con boro o sales de boro? Con retardante de flama, que se llama Catch Fire. No, pero digo, No, como preservador solo usan cromo, cobre y arsénico, no usan bórax, sales de boro. no, hemos intentado tener un acercamiento para... Existen solamente dos proveedores de este tipo de preservantes de madera. Uno está en Monterrey y otro en la Ciudad de México y solamente comercializan, o solamente están autorizados por Semarnat y tienen todos los permisos para hacerlo y solamente comercializan hasta ahora lo que viene siendo el CCA, ¿no? Obviamente hemos pedido que traigan otro tipo de preservantes como el ACQ, como para tener más variedad. Inclusive hay un preservante que tú impregnas la madera y ya te sale con color, con terminado final, como puede ser color café, color chocolate. Y pues bueno, eso pudiera acelerar mucho los tiempos para un barandal, ¿no? Que quieres que sea color madera, color chocolate, perdón, o color café. Entonces tú nada más le vendes el producto final y el cliente solo instala y ya se olvida de pintar. Pero te digo, todavía sí trajeron muestras, hicimos pruebas y todo, pero no sé qué pasó ahí en el camino con ellos y los productores en Estados Unidos que no lograron concretar ese tipo de preservantes todavía. Gracias, Diego. No, nada, tus órdenes. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguna otra duda? ¿O podemos pasar a la siguiente presentación? Va, pues bueno, pasaremos a la siguiente presentación. Muchas gracias, Diego, nuevamente por tu tiempo y por la gran presentación que nos diste. Y bueno, ahora vamos a empezar con la presentación de Butch Bernhardt. Bienvenido, Butch. Good afternoon. Thank you. Let me get my screen Thank you up very here. much, Butch, for being here. You're very welcome, and I am grateful to be here and also to share the presentation with my industry brother at Madeira Mac. I'm actually the substitute today. Travis Hickson from Coppers was planning to be here, and unfortunately, he is in the path of the hurricane that is slowly moving its way to Florida. And so I know you'll join me in extending our thoughts and prayers to not only Travis and his family, but all those families that are going to be impacted by this terrible terrible storm that is coming through. This afternoon, I want to talk to you and provide you an overview about American preservative treated wood products and how we make them and how they're specified and used in construction. And my hope is that you'll have a better understanding of American preserved wood products and how they might be used in your market. And it's here in the U.S. we have a wide variety of products that are treated. My association, Western Wood Preservers Institute, represents treated lumber producers in the Western states. We cover 16 Western states and 2 Canadian provinces. And then, of course, our folks in the South, where there's a much larger volume of preservative treated products produced there. My remarks today will cover all of them, all the American species. The processes are the same. The preservatives may be slightly different, but the treating process is all the same. So here's just a quick overview of what of the topics I'm going to talk about today.
We're going to start with, looking at the history of preserved wood and how we make it today, and what we use to protect that wood against deterioration. The standards that are used here in the U.S. through the American Wood Protection Association that guide not only the manufacturing but also guide the preservatives and the assessment of those preservatives to ensure that they will perform under these demanding conditions. So let's start a bit with the history of preserved wood. Wood is an amazing material. It's unmatched as a construction material. It's strong but lightweight. It's easy to work with using basic tools. It's readily available. It's sustainable and environmentally friendly. And just with a few basic inputs, we get a lot from the forest, from products to areas for wildlife and wildlife habitat and as well as building products. Here in the U.S., it takes between 30 and 80 years for trees to grow to a size where we can harvest and convert those into products. And with the preservative treating, we can extend the natural life of that wood for many decades in demanding conditions. And what that means is through the process of preservative treating, we can extend that life long enough so a new tree can be grown to a size that can become a replacement when that treated product reaches the end of its service life. Now, we've been, wood really is made to grow and die and then break down into organic material to start the process all over again. And while that's a natural process, it really doesn't work well when we're using wood as a building material. And over the centuries, we've learned how to, through design, how to protect that wood from this natural deterioration. This photo here is an 800-year-old church in Europe that is not treated wood, but however, through design, which protects it against moisture and moves the moisture away, it has that long life. For more modern structures, to make wood last, what we really need to do is protect it from two types of organisms, decay fungi or rot, as well as wood-destroying insects such as termites, marine borers, and other wood-consuming insects. Now, there are some 100,000 different species of fungi in the world, and they're ever present in our environment. And so for decay fungi to break down wood, it really needs four basic things. It needs food, which is the wood itself, moisture, suitable temperatures, and oxygen. Now, when you're using it in construction, you can't really control a lot of these things. You can't control the oxygen, the temperatures, or necessarily the moisture. What you can control is the food. And through the treating, we make that food less attractive to these things. Now, one of the dangers with decay is that it may be difficult to see. This first photo shows the underside of a deck where it looks pretty good. However, when you look through an infrared scan, those dark areas are parts of the wood underneath that are decaying, and that wood is deteriorating. And so that could significantly impact the structural capabilities of that product. And when you put wood near or in the ground, you really raise the risk of exposure to
fungi and insects to impact the wood. Now, insects are another issue for exposed wood. These insects do serve as a useful purpose in taking dead timber and wood in the forest and breaking it down. But as I said, as a product, when we're using it in building, you don't want that process to happen. And so here in the U.S., we have as much as $5 billion in damage caused by insects such as termites that impact the wood used in structures. So when it comes to protecting this wood, the best way, as I mentioned, is to really change the food. And we do that by using wood's natural characteristics. And we create a preservative shell around the wood with preservatives by integrating it into the wood fiber itself. We use the structures in the wood that carry water and nutrients when the tree is alive. We use those same structures to introduce preservatives into the wood that stay in the wood when it's in service and move it into the fiber. And we do that with the pressure process that retains its workability. So a bit about the treating process. We've been treating wood for more than a century here in the U.S. And actually, you look back at wood protection goes back to ancient Greece and Rome. The first commercial treating in the U.S. started in the mid-1800s, and it was a process that was developed first in England to protect ship timbers from deteriorating because of their exposure to regular exposure to moisture. And in the 1870s and 80s, we started using treating in the U.S. for infrastructure. At that time, rail ties were the main thing to where treating could extend the life of it. And then starting in the turn of the century, the 20th century, with the advent of electricity, distribution, overhead poles to carry lines were developed. And so, and then throughout the next 100 years, we really learned a lot about the treating process and then what types of preservatives could go into the wood to protect it. And that's led to an industry that produces millions of cubic meters of wood from saw timbers to, again, rail ties, utility poles, bridges, bridge timbers, and the like. When it comes to treating, it's a fairly straightforward process. And here in the U.S., we treat three basic species. In the West, we treat Douglas fir and hem fir, which is a mix of hemlock and Western true firs. And then in the South, it's Southern yellow pine. The South is the dominant supplier of treated wood because Southern pine treats really well. It accepts treatments well. Douglas fir and hem fir are a little bit more difficult to treat, but it can be done. Treating companies purchase lumber, timbers, and plywood from sawmills and plants, and then take them to their facilities for the treating. And then from there, they'll sort them out. In the Western U.S., we may incise it, as you see in that bottom photo, which is to create slits in the wood to allow the preservative to go deep enough into the wood to provide that protection. In most cases, this is for applications where it's going to be in ground contact, where you have a very high risk of deterioration, and the incising helps to do that. Southern pine does not need to be incised. It actually penetrates fairly deeply through its natural structures. We also heard some earlier questions about color and things. In the West, our treaters actually provide a stain prior to the treatment to provide a uniform color in the wood, and that
that actually provides a fairly long-lasting color over time. Once we get the wood, we put them on carts and then move them into a large cylinder called a retort, which can be as long as 43 meters in length. And with the wood inside, that cylinder is sealed. The preservatives are pumped into the cylinder, and a vacuum is first applied to open up the wood cells, and then pressure is applied to move that preservative into the wood. The preservatives are mixed either with a water base or an oil type base, depending on the application. And then over time, depending on the type of product, the level of protection that's needed, that time can vary. And we using increasingly sophisticated equipment to monitor that process. And then from there, when the treating cycle ends, the products emerge from the cylinder, allowed to dry and drip to reclaim any excess preservative. And then it moves to an area where we take representative sample cores from the wood to be able to determine whether the proper amount of preservative was integrated into the wood, as well as the penetration and meeting the penetration standards. Third-party inspection agencies will come in to confirm the quality control by the plants, and they make regular visits. From there, the wood is moved to a shipping area where it's shipped by truck, rail, or barge to the marketplace. So, what do we use to preserve wood today? And there's a variety of preservatives that are available, and all of these preservatives in the United States go through a rigorous review process by the U.S. Environmental Protection Agency, or EPA. And these preservatives have an extensive proven record of performance in protecting the wood. And then there are national consensus standards that guide their use in treating. Now, when you look at what the preservatives we're using, particularly the waterborne preservatives today, the active ingredients that provide that protection can be found in many other products used in everyday life. Soluble copper is the main ingredient in a lot of the waterborne preservatives, and that copper is extremely effective as a deterrent against decay as well as insects. And then there are other ingredients such as biocides and fungicides that are used in products, cleaning products, disinfectants, even for protecting food, flowers, and agriculture. And these are added to it for those species of fungi or insects that may be tolerant to copper. All of this is guided through the American Wood Protection Association, or AWPA, and they provide a book of standards annually that establishes the retentions or the amount of preservative in the wood for its application, how deep the penetration requirements, and other aspects of that protection. And the American Building Codes reference the AWPA standards when it comes to both preservative treating as well as fire retardant treating, and the standards that are in there, and the preservatives that we use today are assessed through these AWPA standards that confirm through a scientific basis of their performance in protecting that wood. Now, as I mentioned, there are two basic types of preservatives based on what is used to carry it into the wood. We have water-based preservatives where it's mixed with water to move into the wood, and these are typically
what you find it for residential type construction, residential and commercial construction. Oil type preservatives are dissolved in petroleum products, mineral oils, or renewable biodiesels, and these are typically used in infrastructure products where you want a long life but are difficult to replace, such as utility poles, rail ties, marine piers, and the like. So let's start by looking at waterbornes. Here's some of the waterbornes that are used today. ACQ is not as available as it was in the past. Part of the reason is that Q stands for quaternary. Quaternary is a disinfectant, and during the recent pandemic, a lot of the quaternary moved into the disinfectants and then were not available for wood preservation. The two waterbornes that are most prevalent in the U.S. market would be MCA, or micronized copper azole, and in the West, CAC, which is copper azole. The only difference between those two is the size of the copper molecule within the preservative. And so for southern pine, it'll always be micronized copper azole. With Western species, the micronized is a little too small given the structure of Douglas fir and hem fir, and so they use the copper azole with a bit larger. CCA is a preservative we use for many decades. About 20 years ago, the Environmental Protection Agency and the industry decided to change the uses for it and removed it from residential use. We still use a lot of CCA today. It's used predominantly for utility poles and for agricultural posts and structures. SBX DOT is essentially borates. I heard some questions about borates earlier. Borate is a water-soluble mineral, and it is typically used in the U.S. in applications where it's not exposed to liquid water. Exposure to moisture in liquid water will move the preservative out of the wood, and so we use it in things like sill plates to build homes. And then there's the newest one, which are carbon-based preservatives that contain no copper at all, and these are PTI and EL2 that we see in the marketplace. We have some information on these on our website, preservewood.org, and we have a publication that runs through those preservatives. Again, ACQ. We don't see as much as that today. ACZA we see used a lot near water and for maritime type applications. It's very durable in those applications. MCA's, CAC as I mentioned earlier, and CCA, and then the borates again, and we're starting to see use of borates coupled with other preservatives. Rail ties, for example, they do a dual treatment where they'll do a borate treatment then followed with a creosote treatment, which helps provide some additional protection as those rail ties dry before they go for the second treatment. And then again, the carbon-based preservatives. As for the oil type preservatives that are out there today, creosote is the original treatment, and creosote today, 95% of the use of creosote is for rail ties. We don't use it for many other products anymore. For pentachlorophenol was used predominantly for utility poles. The EPA has banned it. The last producer of penta, which was in Mexico, ceased production, and so it's no longer available. And so we have in its place copper naphthenate, or QNAP, as well as DCOI is the newest
IPBC is also used in things like bridge timbers. It's typically mixed with a mineral spirit to move it into the wood. So here in the U.S., we use standards for use based on the application that they'll be used on and what that risk level is, and we use it under what's called the use category system. Use category system is fairly simple. The higher the number, the higher the level of risk that wood faces. And so we have go from UC1 to UC5, and then there's subcategories within that. And so, for example, UC1 and UC2 are for interior applications only, where you're not going to see a regular exposure to wood. UC3 is for outdoors, but not in ground contact, where it may be exposed to moisture, but that moisture may evaporate quickly given when it's used. UC4A and 4B, there's also a UC4C, which are for ground contact, some of the most demanding conditions. And C is for critical structures. And then UC5, A, B, and C are for basically marine pilings, and the A, B, and C is dependent on the location. Basically, north of San Francisco, and then across on the East Coast, because you have different types of marine borers in those colder oceans compared to the lower ones and the Gulf, where you have different types. Again, UC1 we see for some interiors. UC2 predominantly is for sill plates for construction of houses, where you've got a piece of wood over that concrete. That concrete's going to give off some moisture during the drying process. Again, 3A, 3B, and 4. 4B you see for agricultural things like agricultural posts, and as I mentioned, 5A, B, and C for the marine pilings. We do have an infographic that shows the typical uses within residential, the levels of protection based on those typical uses, and again, those are available on our website. You know, when we think about the use of preserved wood, you know, it does face some unique challenges because of the significant threats to break down that wood, and you know, these elements are ever changing and are always present in a natural environment. And so, you know, cutting this wood into products doesn't really change it as a food. And so these things that break down the wood don't care that it's a product. And so we really work to ensure that there's a proper level of protection for whatever the application. And there are times when the wrong product is used, the wrong level of protection is applied, and those products fail. This photo on the left is a balcony in San Francisco that was not preservative treated, and over time the driven rain rotted the 5-ply glue lambs. The deck that it was supporting collapsed, killing 3 people. And you see other things like the deck on the right. While the deck is still intact, what failed was the fact that the board that connected the deck to the structure was not properly treated, was not properly specified for that treatment. And so it's really critically important to select the right level of protection for whatever application.
Again, we have Spanish versions of our specifying guide that goes into more detail about what those protections are and how you can specify that for American products. And once the wood has been treated under American building codes, they all have end tags that have that information that is required to help you identify what level of treatment and what the use category is. And all these end tags are required to have what the preservative is, what the use category is, the amount of the retention or amount of preservative in it. And in fact, almost all of our members provide a limited warranty on those products, and that warranty information might be on the backside of that end tag, to again provide assurance that those products are going to perform as expected. And as I say, these are the elements of the tags that you see out there. Again, when you look at this, it's a shell treatment. So there are parts of the wood, particularly Western species, where that preservative is not going to get deep into the wood. It can't get into the hardwood because the structure of hardwood makes it very difficult to penetrate it. And so when you're in construction, one of the key things to do when you have cut ends, in order to preserve that envelope, you need to do what's called field treating. And it's with a brush, applying a field treatment that has copper naphthenate. It provides an effective protection because in most cases, those are horizontal surfaces. You're not going to have water pooling on it. But under building codes and national standards, field treating is required anytime you're cutting that material. Fasteners is another key thing to keep in mind with treated wood. Because today's preservatives are predominantly copper, that copper, when it's exposed to the steel in a fastener, can corrode that steel because it has a higher atomic number. And there's a process called galvanic corrosion that happens. And so building codes and standards, national standards, require that fasteners be hot dip galvanized or stainless steel, particularly in marine environments, to make sure that those fasteners do not fail. Again, in construction practices are important, and with decks and other things that may be built off a home, having a proper connector to the structure, to a ledger board to keep that deck intact are really critical. One of the best resources for this ledger board is available from the American Wood Council. On their resource hub, they have a Spanish language version of their deck guide, which goes into a lot of detail to really help get the proper experience with using that. As far as safety, you basically, in working with treated wood, you basically just have to have some common sense. It's recommended you wear gloves or long sleeve shirts just in case for slivers. You want to make sure to wash your hands well before eating, smoking, or drinking around those. Wear a dust mask if you're going to be sawing them. The danger is not from the preservatives, but it's actually from the wood dust itself. And wear goggles just to protect your eyes from anything. Disposal is another area that's important. In California, there are specific requirements for disposal of treated wood. In most other states, it can be disposed of regularly in a landfill. But take care not to take those ends and burn them, because you could release some of the elements of that preservative into your close environment, and so we really recommend you don't burn them outdoors or in fireplaces.
So let me close and just talk briefly about you know the environmental benefits of wood. You know, we're in an era where carbon sequestration is an important topic, particularly in this country. Treated wood is a great way to sequester that carbon by locking that carbon in place for decades. Renewability is another thing that no other material can offer, and we have the forest resources in North America have provided products for more than 2 centuries and can continue to provide products in far into the future through the forestry regulations and laws that we have in place today. So wood is indeed a miracle material that offers so many benefits compared to alternatives, and by protecting it, we can provide that serviceability that you as designers are looking for. We have a number of resources available online, and I encourage you to check those out when you get an opportunity. And again, I appreciate your time today, and be happy to answer any questions you might have. Thank you very much, Butch, for your presentation. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante, Ángel. Sorry again. Butch, thank you for your presentation. Talking about the standards, what about the near future? You say that many of the CCA has been substituted for other formulas like microcuperazole, and that's the same what other countries like Europeans have been done. But as Diego says, in Mexico, we can only get CCA. Do you have any idea about what is going to happen in our country in these facts? Well, certainly there's been continuing research looking into other types of preservatives or other additives to preservatives. Here, just last month at the American Wood Protection Association at their technical meetings, they had tentative approval of a new formulation of MCA called MCAP, and the P is for penflufen. Penflufen is actually a fungi, but it is a very effective fungi against copper-tolerant species. And so it has gone through extensive testing and will soon be available, and it's been used quite a bit in Europe, and there are some concerns of whether the azoles, which are the biocides, may be restricted in some way, and so the penflufen is kind of the next step in that. In the infrastructure products, DCOI is the newest formulation that has come about. And it's proving to be fairly effective in replacing pentachlorophenol. We've used DCOI in other products. Pool liners, for example, use DCOI, and there's extensive testing. All of these new preservatives, have to go through pretty extensive testing with many years of research to ensure that performance. I believe CCA will be around for a while. I doubt if you'll see it move into other such as residential construction in the U.S. But we're actually using more CCA today than we did 20 years ago when it was restricted for use. And again, one of the benefits of CCA, particularly with southern pine, is that it binds with the wood fiber in southern pine, which allows that protection to stay within the wood and not move out of it.
Thank you. And other question is, talking about hardwoods, is it a common practice to treat such that those woods like red oak or white oak, or because its natural resistance life, is it not? Yeah, in fact, a vast majority of rail ties are hardwoods, and they're treated with creosote. Yeah, it's a very effective treatment. You know, we use about close to 20 million rail ties every year, and these are all almost exclusively hardwoods. We do have some softwoods, but so hardwoods have been used in that. So, you know, in a hardwood tie, they're basically taking it's boxed heart, so they take the middle of the tree to make that tie. And so the markets for the outside boards, and today I just heard a presentation about how the hardwood trees are getting larger. And so you've got like a 24-inch tree, but you're only taking a 6x8 piece for the rail tie. And the markets for those outside boards that you can convert, and they used to be used in furniture in the Southeast, in places like the Carolinas. Well, the furniture industry in Carolina has moved out to Vietnam, China, and elsewhere. And so that's the challenge in finding. I think the hardwood forest in the U.S. can provide for the ties, but it's finding those other products that sawmills need for profitability. Thank you, Butch. Thanks for your question. Muchas gracias, Ángel. Gerardo, sí, adelante. Gerardo, ¿tenías alguna pregunta? Hola, Tania, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Butch, una consulta. ¿Se contrapone la madera, el tratamiento de la madera, de pino, se contrapone con el termotratado? O sea, ¿qué pasa si se hacen dos tratamientos? El tratamiento con sales y posteriormente se hace el tratamiento con un termotratado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es viable? Mm-hmm. It's really not feasible to do both a preservative integrated pressure treated treatment and a thermal treatment. A thermal treatment basically cooks the sugars, the natural sugars that are in the wood, and as such, with those sugars kind of locked in and cooked into the wood, they don't deteriorate. They're not fungi don't really go after those to do that. So that it really doesn't add to the performance by trying to introduce preservative chemicals into the wood itself. The thermal treating, we're seeing more and more of that. However, it is incredibly energy intensive, and given the cost for energy, also because you're really drying that wood down quite a bit. You have what's called downfall, where you have things, as you were mentioning earlier, things like splits, and other where the fiber either dries too quickly or unevenly, and you have issues like that. But it is an effective treatment to protect that wood. I just don't see it being more than a niche product. You know, one of the advantages of treated wood is it's very economical compared to other products out there. You know, with tropical hardwoods,
You know, the issue is that they're not sustainable. They're not being sustainably managed, and in a lot of cases they become endangered species. And so, I think for some applications, the thermal treatment is an effective way to protect the wood, but I don't see it being able to go into wide use just because of limited availability and manufacturing for it. Muchas gracias, Gerardo. ¿Se resolvió tu duda? ¿Alguna otra duda que tengan? Ok, bueno, creo que eso sería todo. Butch, thank you very much for your presentation and your time. Muchas gracias a todos por haber estado en este webinar. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, ya tienen mi contacto y me pueden escribir con toda la confianza para cualquier otra duda que les haya surgido. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Tania, por la invitación. Gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.